Giovanni, hermano Giovanni, quitar, quitar o borrar el pecado. de quitar o borrar el pecado, ¿cierto? Eh, y si nosotros nos vamos a la parte bíblica, ¿cierto? La única forma de poder quitar o el pecado, ¿cierto? Eso implicaba un sacrificio. Sin derramamiento de sangre, ¿cierto? No había perdón de pecado. Es lo que el Señor Jesucristo nos estaba diciendo, la palabra nos dice. En el fondo, ese sacrificio era para que la justicia de Dios, ¿cierto?, sea satisfecha. Muchas veces también se puede tomar en la razón de realizar un pago y, ¿cierto? Eh, que en el fondo, si nosotros hablamos de la salvación, estamos hablando que los pecados nuestros son perdonados a través de un acto de reparación, a través de un sacrificio, a través de un pago. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice, nos redimió, el Señor Jesucristo ¿cierto?, nos salvó. ¿En qué momento ocurre la expiación del ser humano? ¿Cuándo ocurre la expiación? Ocurre en la muerte, en la resurrección, justo cuando está siendo crucificado. ¿Qué piensan ustedes? De hecho, expiación eh, no es una palabra que aparezca en el Nuevo Testamento. Buena pregunta, pastor. No, o sea, yo pienso que, bueno, yo creo que cuando, obviamente, la expresión ocurre cuando Cristo ya muere, ¿cierto? Porque pienso yo, por está mal, pero eso creo yo. O sea, cuando muere, Cuando ya, bueno, claro, cuando muere la cruz, claro, cuando muere la cruz. Y cuando dice ya está todo apagado, que te le estáis, se apaga todo. justamente, Resucita. ya, pero la resurrección es producto de la vida de Cristo, eh, donde el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios. Recuerda que la expiación en el Antiguo Testamento se realizaba cuando se sacrificaba un animal. No puede ocurrir después de la muerte de Jesucristo, ni antes de la muerte del Señor Jesucristo. Recuerda que la expiación se refiere al sacrificio de Cristo a favor nuestro. Y el sacrificio lo hace Cristo para cubrir el pecado, para limpiar el pecado, como estamos dando. Entonces, en el fondo, estamos hablando de que la expiación ocurre por la gracia de Dios. Y debido a la gracia de Dios, ¿cierto?, recibimos algo que no merecíamos a través del sacrificio de Cristo en la cruz, a través del derramamiento de sangre. Entonces, cuando estamos hablando de expiación, estamos hablando que a través del sacrificio de Cristo se eliminan en nosotros todos los efectos negativos que ha traído a nuestra vida el pecado, la degradación del ser humano, ¿cierto? Todas esas cosas que nosotros hoy día vemos en una sociedad corrupta, que han eliminado en quienes somos sus hijos. Eh, Quizás hay una palabra que podamos entender mejor que expresión, que puede ser la redención. Y si entendemos el concepto de redimir, redimir significa que Dios nos compra, o Cristo nos compra, ¿con qué precio? No en precio ni de oro, ni de piedras preciosas, ninguna cosa, sino que Pedro dice, con la preciosa sangre del Señor Jesucristo somos comprados, somos redimidos. Entonces, cuando Cristo hace su obra en la cruz, Cristo cancela el pecado de todos los que nosotros somos creyentes en Cristo, en Dios. En ese momento se realiza la expiación. Cuando Cristo muere, cuando hay derramamiento de sangre, Cristo es el sacrificio perfecto, de una vez y para siempre. No Pastor hay necesidad de otro sacrificio. ¿Sí? ¿Quién habló? No me fijé. César. César, hermano César. Entonces podríamos decir, pastor, que
teológicamente hablando, ¿no es cierto? La expiación ocurre en el momento de la cruz. Claro, Ya, en la obra que hace Cristo en la cruz. ya. Y esa expiación, ese pago que hace Cristo, tiene consecuencias eternas para nosotros. Veíamos la semana pasada, decía que a pesar de que somos perdonados, el pecado sigue presente en nosotros. Pero ¿qué pasa? Que a través de ese pecado que Cristo nos perdonó, nos limpió toda sangre, los pecados pasados, presentes y futuros ya no van a ser tomados en cuenta para nuestra redención, para nuestra vida eterna. Y hay otro concepto que se agrega a la redención, que es la justificación. Y que en el fondo la justificación es ser liberado de la pena por el pecado, o sea, de la condena que nos lleva al pecado. Con la expiación, Cristo paga, quita la culpa de nuestros pecados, y con la justificación somos liberados de la condena a que nos lleva al pecado. Ya, teniendo más o menos en claro eso, vamos a comenzar el escenario para el día de hoy. Entonces vamos a ir a la primera pregunta. Ya, la primera pregunta es, ¿a qué estaba destinada la expiación? A Hermano resolver Giovanni. la... Ya, hermana Rosita, después el hermano Giovanni. Ya, hermana Rosita. Bueno, sí, estaba destinada a resolver el problema del pecado en la relación entre Dios y el ser humano. Ya, gracias. Hermano Giovanni, hermano Giovanni, usted había levantado la mano. Pastor, Sí, dígame. ahora sí que mi hijo me sacó el audífono. Ah, ya. Sí, creo que la hermana había dicho que era de afectar la relación de Dios contra el pecador, porque claro, había en la relación que teníamos antes, era de enemistad contra Dios, ¿cierto? El hombre contra Dios, Ujú. había una enemistad, y a través de la expresión hay un cambio en el cual ya no es enemistad, sino que hay una reconciliación, hay una amistad, somos adoptados. Y también tiene que ver también con, como dice también el estudio, el estado y la condición de Cristo, y también el estado y la condición del pecador. Entonces, ese más que nada a la primera Y pregunta. en palabras simples, Mm. ¿a qué estaba Sí, destinada entonces la expiación? La hacia el, reconciliación. hacia el pecado, hacia el pecador. Ya, o sea, ¿cierto? En el fondo es mejorar, a restablecer la relación que teníamos con Dios desde antes de la condición del pecado. Una relación, Exacto, ¿cierto?, donde no vamos a ser condenados por nuestros actos pecaminosos, sino que vamos a tener esa acción mediatoria que hizo el Señor Jesucristo, y al estado y la condición en la cual nosotros quedamos después de que Jesucristo hace su obra expiatoria en la cruz. Y esta va a tener muchas consecuencias a favor nuestro, que están puestas en la gracia del Señor Jesucristo. Muy bien, gracias hermano. La pregunta número 2, ¿cuál es su efecto con referencia a Dios? ¿Cuál es su efecto? O sea, ¿cuál es el efecto de la expiación con referencia a Dios? Pastor, ¿Sí, hermano Javier? ya, para mí tiene una fuente de que fue reconciliados con aquellos que eran objeto de su ira judicial, Ya. ¿ya? Su ira penal, su castigo, como usted decía en unas palabras, ¿cierto? La condena perpetua que teníamos, de la muerte. Ajá. Y eso, algunos de los puntos que podría yo decir de eso, que la satisfacción de la justicia divina. Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado. La De acuerdo. propiciación, lo que comenzamos recién, la expiación de Cristo, ¿cierto? Pagó, ¿cierto?, nuestra vida, y eso nos llevó a la reconciliación con la creación. Gracias. Muy buena respuesta. ¿Alguien más?
¿Tiene alguna otra respuesta, alguna otra apreciación de Ah, esta yo, pregunta? pastor, aunque estoy Hermano un Oscar, poco resfriado, ¿me escucha? ¿Me escucha? sí, se le escucha bien. Ah, Ahí no gracias. tanto. Yo quería decir acerca de la expiación, como juntar las dos respuestas en realidad, porque algo opiné la vez pasada de la expiación limitada o particular o especial, Ujú. y eso tiene una injerencia muy particular en la expiación porque muchos la definen como ilimitada, como los armenianos, y sí que es limitada en un solo punto en cuanto al poder, pero el Señor murió por sus elegidos, por aquellos que dice Pablo en Romanos que fuimos predestinados. Entonces la expresión o expiación limitada confunde a muchos a veces, pero la verdad que es así. Por eso se usa hoy en día más quizás como, o sea, expiación particular o especial, pero es súper importante dejar la diferencia porque muchos creen aún que el Señor ama a todos en el sentido general y que murió por todos. Sigue creyendo eso. Una expresión limitada. Claro, una expiación limitada. Gracias, hermano Oscar. Bueno, tenemos que entender que la expiación, o sea, lo que Cristo hizo en la cruz, es solamente el cancelar, ¿cierto?, toda la deuda que teníamos a través del pecado, pero a todos los que creen en el Señor Jesucristo, Exacto, amén. para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Y dice Juan 3:16, y ese es el problema que muchos arminianos universalistas, ¿cierto?, tienen. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, cuando dice al mundo, meten a todos los habitantes, a toda la humanidad de todos los tiempos, que ha dado su Hijo ungido, pero se olvidan, dice, para todo aquel que en Él cree, no que le cree. El Señor Jesucristo dice, los demonios creen, pero no son salvos. Hay que creer en Él, o sea, por la fe. Y Pablo dice en Efesios, otro versículo que es muy claro, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no don de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, cuando estamos hablando, ¿cuál es el efecto de la expiación en referencia al Señor? En Dios no produce ningún efecto. ¿Y por qué no puede decir ningún efecto en Dios? Porque Dios es inmutable. No va a producir ningún efecto, no va a cambiar nada en el Señor, absolutamente nada. Lo que cambia es el tipo de relación que Dios va a tener con nosotros, que somos el objeto del sacrificio de Cristo en la cruz, que somos el objeto de ese amor tan grande con el cual Jesucristo vino a este mundo. ¿Y cuál es el propósito? La reconciliación, la reconciliación de la humanidad con Dios, dando, ¿no es cierto?, de la ira de Dios. Recuerda lo que dice en Juan, si nosotros vamos a la Biblia, una de las cosas que quita de nosotros, ¿cierto? En Juan capítulo 3, no 3:16, sino que en 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, como decía nuestro hermano Oscar. Amén. Ahora, expiatoria del Señor Jesucristo es solamente para los que creen en Él. Por el contrario, ¿qué pasa con los que no creen en Él? La ira de Dios está sobre ellos. Entonces, el sacrificio de Cristo, esa obra expiatoria, es solamente para los escogidos, que lo que nosotros creemos, ¿cierto?, como reformados, con una interpretación bíblica de la palabra de Dios, es para los que hemos sido predestinados para vida eterna, que hemos sido Amén. justificados, no para cualquiera. Ahora, cuando se habla del amor de Dios, estamos hablando de que el amor de Dios es un amor ilimitado, es infinito, es eterno, no tiene límites. Exacto. El amor de Dios, si Dios así lo hubiese querido, es suficiente para salvar a toda la humanidad. No estamos diciendo que el amor de Dios no alcance para salvar. El amor es grande, pero es limitado porque solamente fue ofrecido una sola vez para todos los que creen en Él. Por eso estamos hablando de esta expresión limitada. Por eso el efecto en relación con el Señor, con nuestro Dios, no produce ningún cambio en Dios. Los efectos se ven en nosotros, en las criaturas. Como decía nuestro hermano Javier, lo vemos el amor de Dios
porque nos perdona sus pecados, porque nos santifica. Mediante, mediante el sacrificio somos declarados justos, somos justificados delante de Dios. Eso es lo que afecta, pero a Dios no le afecta en nada. Y cambia la forma en cómo vamos a ver a nuestro Señor. Eh, ¿Alguna duda con Pastor, respecto a esto? pastor. Hermano Pastor, Javier pastor. y hermano Oscar. Hermano Javier, pero hermano Oscar. Ok, ok. No, es que mientras usted hablaba me acordé del pasaje de Juan 17, verso 9. Yo te ruego por ello, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Le dicen, no ruego por el mundo, por todo el mundo, sino que por los que tú me diste. Y también dice otro, Jesús enseñó, ¿no es cierto?, en la parábola del pastor, ¿no es cierto? Dice él, Claro, las ovejas escuchan, no todas. Las no, ovejas conocen, la escuchan y me siguen. claro. O sea, Oyen su voz por dice su que ahí nombre. son, claro, conocen por su nombre y lo siguen. O sea, como te decía, los elegidos por él. De hecho, en el capítulo de 17 de Juan, en otra parte más el Señor Jesucristo les dice que yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. O sea, el Señor Jesucristo siempre estuvo haciendo esta diferenciación. De hecho, dice cuando la palabra del buen pastor, él va a buscar pastores, no llama a todas las ovejas del rebaño, llama a algunas y las llama por su nombre. Y las que no escuchan su nombre, no salen, se quedan. Gracias, hermano Javier. Hermano Oscar. Quería leer el pasaje que va muy acorde a lo que estamos diciendo de 1 de Juan 4:10, cuando dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, en forma clara, la relación es una relación inseparable entre el amor de Dios y la expiación de Cristo. Porque Amén. dice que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso. Ya, muchas gracias. Entonces, estamos clarísimos en eso. Ahora, ¿algo más? Pasemos a la pregunta número 3. Yo, yo Hermano la Dinko. verdad que estaba escuchando y concuerdo plenamente lo que dice Pastor respecto de todo lo que nos está enseñando, pero el texto tengo que reconocer que cuando lo leí me puso mal, porque creo que no son las palabras más amables del texto, al decir que el cambio fue en la relación de Dios, como que Dios hubiese cambiado en algo. El único cambio que fue realizado, dice el texto, fue un cambio en la relación de Dios con los objetos de su amor. Y después Ujú. dice que esto implica que su ira fue aplacada, como que hubiese disminuido un poquito por por el sacrificio de Cristo y haber cubierto los pecados. Entonces, tengo que reconocer que que el texto no me gustó en este párrafo. Y claro, cuando uno lo relee y busca el sentido profundo, y ahí ya me cambió un poco el genio. Claro, eso es lo que dice Berkov. Pero está bien porque la ira de Dios fue aplacada. ¿Y por qué fue aplacada? Porque la ira de Dios, ¿sobre quién fue puesta? Para Jesucristo. A Jesucristo recibió el castigo, como dice Isaías 53. Por eso es que cuando Jesucristo grita en la cruz, Eloi, Eloi, lama sabactami. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese instante, Jesús estaba pagando y estaba aplacando la ira de Dios sobre nosotros, que somos el objeto de su amor. Es fuerte, es duro, es difícil de entender, pero no es que la ira de Dios se haya aplacado y haya disminuido con los pecadores, sino que se aplaca en nosotros por el sacrificio de Cristo. Por eso estamos hablando de la expiación. Gracias, hermano Dinko. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Cuál es su efecto con respecto a Cristo? Hablando de la expiación. A mí me gusta la parte que se le devuelve la gloria que había tenido desde antes, que creo que es el único cambio que hubo en su encarnación. Gracias, hermano Dinko. Ahí Berkov abarca varios puntos, pero como dice el hermano Dinko,
uno de los aspectos más maravillosos, ¿cierto? Es que Jesucristo recibe toda la gloria. Pero recuerda que Jesucristo, a mí me llama la atención porque Jesucristo dice, en esta canción que te glorifiquen a ti, Padre. Jesucristo se le dio toda la honra y toda la gloria a Dios. Pero después cuando nosotros leemos tanto los escritos de Pablo en Romanos y otras cartas, dice que toda rodilla se doblará y le reconocerá que tú eres el Señor. Y vendrá, ¿cierto? Con todo, en su segunda venida vendrá con poder y gloria, ¿cierto? Y en un título que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. En los cielos fue recibido por los ángeles, o sea, recupera todo, toda la gloria que él había dejado de lado por amor a nosotros. Entonces, recupera todo. Ahora, esa gloria se ve más magnificada por su sacrificio, por su obra mesiánica. Por eso la cita que dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Miren qué maravilloso, miren qué hermoso lo que hace el Señor Jesucristo, lo que hace su Padre. Gracias. Estamos viendo entonces la gloria, la glorificación del Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa más se ve en la respuesta? Bueno, ahí se constituyó como sacerdote, porque ahí fue donde entregó su sacrificio por su pueblo, entonces intercede y, o sea, Cristo ahí ganó un pueblo redimido ya y, y algo que es súper importante que yo tenía una compañera en otro estudio que cuando descubría cosas decía, me va a explotar la cabeza. Entonces, es como, es como que de repente hay cosas que uno como que de alguna forma las normaliza, dice, no, el Señor es grande y todo, pero al momento de profundizar, igual le provoca a uno un wow y así como que me va a explotar la cabeza, porque Cristo fue ahí donde abrió un camino nuevo al Padre, o sea, porque Hebreos 10 19 20 dice, por la sangre de Jesús tenemos entrada al lugar santísimo. Entonces, em, para mí fue muy profundo esto porque además a partir de ahí también Cristo envió al Espíritu Santo. Entonces, em, y se convirtió como en la base del nuevo templo espiritual. Amén. Entonces, son muchas cosas que pasaron a partir de eso. Y yo creo que me tomo también del comentario de Dinko, cuando uno lee el texto, es como que a mí me queda corto, me es muy simple. Entonces, uno tiene que investigar más, pues, y escudriñar más y sacar más información de otros lados, como para entender bien, porque em, me pasa eso y coincido con lo que dice el hermano Dinko, que a veces me queda así como una carita haciendo puchero, pero hay que investigar más, po. Escudriñar las escrituras Sí, po, claro. y no seamos como el pueblo de Israel, que este pueblo, cierto, falló porque no conocían las escrituras. Este pueblo cuando fue condenado. Ese es como los hermanos de la iglesia de Berea. ¿Qué hacían los hermanos de la iglesia de Berea? Verificaron. Verificaban en las escrituras todo lo que se les enseñaba, o sea, escudriñaban las escrituras. Mm. Sí, Y Santiago dice que no tiene sabiduría, demándala al Señor. Muy bien los conceptos de nuestro hermano Dinko y nuestra hermana Rosita. Nos están tirando la oreja para que escudriñemos más y nos quedemos con las cosas simples. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo más en la pregunta número 3? Yo no habré, perdón, pastor, a lo mejor entendí mal, pero yo esto lo vi, ¿cuál es el efecto en referencia a Cristo? Consecuencia de la expiación que sucedió con Cristo, ¿eso Sí. así entiendo? No, ¿Sí? la Es que, expiación que hace Cristo, no la expiación con correcto, Cristo. consecuencia de la expiación, o sea, Sí, que, claro, de la obra de Cristo, no, yo no expío a nadie, no en Cristo, claro. con suerte me cuido solo. Eh, pero si es así, entonces lo que dice Berkov no me piache. Porque dice en la letra D, los confines de la tierra
como posesión suya y el mundo bajo su dominio. Y eso ya era desde antes de la obra expiatoria de Cristo, Sí, ya tenía eso. Entonces no es consecuencia de la obra pero expiatoria de Cristo. recordemos que cuando se establece el reino de Jesucristo, lo que vimos la semana pasada, el reino de Dios, el reino, ¿cuándo comienza? Con el sacrificio de Cristo. Recuerda que tanto Juan como Jesucristo dice arrepentido que el reino del cielo se ha acercado. Comienza el reino del Señor Jesucristo. Y ahí el Señor dice que toda rodilla se doblará y le adorará y le reconocerá como el Señor. Y llega un momento después de que termine Jesucristo hacer toda su obra, dice que le entregará el reino a su Padre. Mire, yo me permití anotar dos versículos, uno de Juan 3:35, recién, de hecho lo vimos así de reojo, Sí, y dice, el Padre ama al Hijo cuando Juan el Bautista estaba hablando, y todas las sí, cosas ha entregado en su mano, o sea, ya tenía todo en su mano. Entonces, no siento yo que sea consecuencia de después del sacrificio, efectivamente, el tema del reinado, sí, pero no el dominio que él tiene. claro, pues recuerda que estamos hablando del sacrificio de Jesucristo como hombre. Cuando él dejó su estado de humillación, cuando él dejó su estado de exaltación, él entró en el estado de humillación. Y como dice Filipenses, se despojó de todo. Y ese Sí, súbito de la la ley, conoce. claro. O sea, ¿qué dejó Jesucristo el estado de gloria, de exaltación? Donde todos los ángeles le adoraban, toda la creación le adoraba, pero acá como hombre, él recibió la ira, el enojo de los pecadores. Y después cuando él hace su sacrificio, vuelve al estado de exaltación. Y Dios le da todo en sus manos para que todo esté en él. ¿Entiendes la diferenciación? Porque estamos hablando de los estados de Jesucristo y mientras él estuvo acá estaba en el estado de humillación, no en el estado de exaltación. Por eso Berkov dice, en una forma, como yo lo entiendo, porque hay interpretación totalmente diferente, pero dice que los límites de la tierra por su posesión y el mundo por su dominio, esta fue una de las promesas que le fueron hechas. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2.8, Hebreos 2.6 al 9 da ¿Mm? completa evidencia de que esta promesa ya fue cumplida. A eso se está refiriendo. Porque ahora el Señor Jesucristo es el que gobierna y reina. La cabeza de la iglesia, ¿cierto? La cabeza del cuerpo de Cristo. Y recuerden que viene ese reinado del Señor Jesucristo como el Bueno, Mesías. podríamos decir, pastor, entonces, en resumen, podríamos decir que el efecto con respecto a Cristo es que, como hacemos recién, la redención, nuestra justificación, es la fuente de toda salvación. Claro. En, como efecto de la muerte de toda salvación, que es que Jesús recibió toda la gloria, ¿no es cierto? Y su actual gloria mesiánica, ¿cierto? Está Ujú. todo en sus manos. Y también, al estar ahí costado dominio, Él nos manda, dice, ¿no? Cuando dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador. O sea, Claro. también controlaba en cierta forma también la El llegada, ¿no?, de la promesa. Exactamente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? No, está claro, si el tema era mi duda respecto de si se hablaba con respecto a Cristo después de la obra expiatoria. Porque claramente se le devuelve su gloria, viene la asignación de los dones de parte del Espíritu, pero el tema del dominio, así como dice Lucas, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, yo siento que ya lo tenía desde antes. Entonces, solo en ese punto, en la letra D, tengo una diferencia sustancial con el señor Berkov. A quien le tengo harto cariño, ¿ah? Pero en este punto no. Ya, aclaremos el punto, o sea, para que usted quede tranquilo, todos quedemos tranquilos, que no queden dudas. Si estamos hablando de Cristo como hombre, su función como hombre culmina en la cruz. Sí. Y ya Pero tenía mire, dominio antes, como hombre y también después como rey. Lo que pasa es que se consolida el reino después de claro, la cruz. fíjate lo que dice 1 Corintios 15. Dice, ¿Vale? ¿Perdón? 1 Corintios 15. Te voy a leer del 21 en adelante. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine, o sea, que Jesucristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Entiendes ahora a lo que se refiere? Ese versículo te voy a aclarar un poco más. No, sí, ese lo tengo claridad. Yo creo que a lo mejor es un desgaste mío nomás respecto de este tema, pero Ya, se están mezclando, lo que pasa es que se están mezclando dos temas diferentes desde mi perspectiva. ya, Porque todo lo que tú me mencionas no tiene que ver con lo que, eh, a ver, a Cristo se le devolvió su gloria sí, y es después directo, de su pero sacrificio. de los pasajes que estamos leyendo ahora es lo que nosotros recibimos consecuencia de eso y bueno, por eso creo que no vale la pena por No, ahora ahondarlo para no el- alargar más la clase. claro, pero el pasaje de Corintios no se refiere a lo que nosotros recibimos, sino que se refiere a lo que Cristo hizo y y lo que va a recibir. En el fondo, con su poder de expiación, Él destruyó a todos sus enemigos, el pecado, Satanás, y el último dice, es la muerte. Y por Eso es eso lo que, que él hizo, pero no lo que claro, él recibió. ¿cuál es su En cambio, efecto con la respecto a gloria esto? sí la recibió. Tipo, y esas cosas también las está recibiendo, pero bueno, no sé si Ya. lo de hermano, No, pastor, alguna, cortito nomás, cortito más hermano Javier, cortito. si No, sigamos es nomás, no hay que problema. me acordé de Mateo 28-18. Jesús Mm, marca las dos cosas para mí los dos puntos. Dice, toda potestad me da en el cielo, o sea, el regreso de toda su gloria, claro. el retorno de toda su gloria, pero agrega, y en la tierra. Ujú, Hace las dos diferencias, o sea, marca bien claro de que ahora el dominio, como usted decía, nosotros después de su muerte, el dominio también aquí en la tierra, en el cielo le he retornado nuevamente la gloria que tenía desde la creación, ¿no es cierto? De antes claro, que todo existiera, le fue retornada. Y ahora Jesús le entregó, Dios le entrega el poder a él sobre la tierra, ¿no es cierto? Para el efecto de cuidar a los suyos, como conversábamos, mm, proteger a los suyos, guiarlos, y sacarlos un día, y después volver al Padre. Esa es mi interpretación de acuerdo a este versículo. claro. Y recuerden que una de las cosas que hizo Satanás cuando lo tienta, ¿qué le dice? Le llevó un pináculo, mira, te daré todos estos reinos y tú, ¿qué tenía que hacer Jesucristo? Postrado me adorarás. ¿Qué es lo que en el fondo estaba interpretando la autoridad de Cristo y Satanás dice, yo te voy a dar esto sin que tú te sacrifiques? La promesa que está en la Biblia, yo te la doy en este instante, te voy a dar la potestad y el dominio y el control de toda la tierra. Pero no era la forma como el Señor Jesucristo tenía que tener control, tenía que hacerlo a través de su sacrificio, a través de la obra expiatoria que hizo en la cruz. Y en ese instante, todos los dominios de la tierra son dados. Suena medio raro lo que dice Berco, se hace su bulla, pero estamos conscientes de que el Señor, después del sacrificio, se cumple esa promesa que sale en el libro de Salmo, el Salmo 2, que es un salmo mesiánico, donde le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. No está hablando del poder político, no está hablando de que Jesucristo va a gobernar políticamente, sino que está hablando del reino de Dios. Todas las naciones, ¿cierto?, serán entregadas al Señor como posesión tuya, todos los confines de la tierra. Y si lo miramos de un punto de vista bíblico y espiritual, así ha ocurrido, el Evangelio ha llegado hasta lo último de la tierra, como dice en Hechos 1:8. Y todos nosotros le pertenecemos a Él, porque el reino del cielo está abarcado toda la tierra. E incluso Romanos dice que cuando se cumple el tiempo de los gentiles, cuando se cumple el último de los gentiles, ahí es Jesucristo va a regresar con poder y gloria. Gracias por sus aportes. Vamos a seguir analizando esta pregunta para que podamos conversarlo con más argumentos quizás. La número 4. Ahora sí, ahora sí viene el efecto de la expiación del Señor Jesucristo en relación a nosotros los pecadores. ¿Cuál es su efecto concerniente al pecador, hermano Giovanni? No sé si la tribo a la 4. Sí, sí, concerniente al pecador. Bueno, ahí dice que no solo hizo posible la salvación, ¿cierto? Para el pecador, sino que efectivamente la aseguró. Y claro, es importante eso, pastor, porque muchos que no son, digamos, calvinistas, como los católicos o cristianos u otros, ellos, no, ellos creen que en esa expresión, digamos, universal y que es que el último, la causa última es el hombre que tiene digamos, que
que recibir esa expiación, pues, o sea, él tiene que elegir. Entonces, al final, último, uno como que tiene la posibilidad de salvarse. No hay una seguridad perfecta, ¿cierto? Pero ahí lo que dice también, bueno, lo que decía el estudio es que a través de esa expiación lo aseguró, pero lo aplicó la obra de redención del Señor, lo hizo una seguridad completa, completa. Y ahí, y también ahí, porque claro, si, por ejemplo, si uno, y siempre dice, si uno le pregunta a un católico si es salvo, el católico va a decir que no sabe si es salvo. En cambio, nosotros sí sabemos que nosotros somos salvos, que estamos asegurados por por la obra de Cristo que hizo en la cruz. Entonces, Claro. ¿Se fue el hermano Giovanni o terminó? Parece que se le fue la señal. Sí, ok, parece que ya hemos inconcluso. Pensé que yo me había quedado pegado, Perdimos, lo pensé que yo, perdimos. yo pensé Lo que yo me perdimos. había quedado pegado nuevamente. Como, ya. Bueno, le damos gracias, hermano Giovanni, no sé si nos está escuchando. ¿Alguien más tiene que ver, o sea, analizar un poquito más cuál es su efecto concerniente al pecador, la obra expiatoria de Cristo? No, yo no quiero analizar el texto, yo solo quiero decir que para mí es imposible que Dios haga las cosas a medias. Entonces, que haga una salvación, pero que en realidad no la asegure para las personas, o haya cualquier otra especulación al respecto, a mí me incomoda el hecho incluso de pensarlo, que Dios pudiera hacer algo a medias. Gracias. Ahí llegó el hermano Giovanni. Y, hermano Giovanni, quedamos inconcluso con usted. Parece, no sé si terminó o no terminó. se me fue, se me cortó, doctor. Claro, ¿Hasta dónde llegué? le escuchamos bien. ¿Hasta dónde llegué, pastor? ¿Hasta dónde se escuchó? Hasta, si quiere comienza ¿Hasta el dónde, pastor? principio. Sí que Comienza, estaba hablando sobre... se me escucha, ¿cierto? si se le escucha bien. Sí, que había comentado en Romanos 5, 5, versículo 9. Ya. No sé si se escuchó. No, yo no recuerdo hermano 5:9, pero le Dice que escuchamos. pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por eso seremos salvos de la ira. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y para mí esos versículos hablan sobre esa seguridad que nosotros tenemos eh, por la, por la, eh, por la expresión que hizo Cristo en nosotros y en el cual somos justificados. Amén. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más? Hermano Dinko te estaba hablando, me parece. No, hablo solo aquí como los locos, pero sin micrófono. Ok. Bueno, ¿Alguien más? yo le podría Hermano acotar Javier. algo que anoté acá, unos puntos así, ¿ah? ¿Ya? Es, podríamos decir, ¿no es cierto?, que es cuál es el efecto al pecador, que la unión con Cristo, con el creyente en su regeneración, santificación y transformación, que es el versículo clave, ¿cierto? Romanos 8:29. Ujú. Comunión con Dios por medio de Jesucristo, 2 Corintios 5, ¿cierto? Podemos encontrar. Y también la adopción como hijo de Dios, porque estamos viendo del pecador, ¿no es cierto?, hacia Dios. Claro. 4:4. Y paz para con Dios. Esos puntos yo anoté, más o menos entendí la dirección. No como el Mu- hermano Brinco y mi esposa que les cuesta, yo podía entender un poquito más abierto. A ver, muchas gracias. Muchas gracias. Es cierto, o sea, los que realmente los que somos beneficiados, bendecidos somos nosotros los pecadores, porque somos declarados justos delante de Dios. Y ya eso es maravilloso. Ya no hay quien nos pueda acusar. De hecho, Pablo cuando escribe en 1 Juan, capítulo 2, dice, ya abogado tenemos, quien está intercediendo por nosotros. El gran acusador me está diciendo, mira el David Carreño lo que dijo hoy día, lo que pensó, lo que hizo, nos va a acusar, pero tenemos un abogado. Y somos a través de Cristo y Jesús dice, mírame a mí, yo morí por él. Solamente por eso somos declarados justos.
¿cierto? Ya esa situación judicial de ser culpable, pasamos a ser declarados inocentes por el Señor Jesucristo. Somos unidos a Cristo. Ya somos unidos a Cristo. Tenemos la bendición de poder llamarle Padre a nuestro Señor y Dios. Eh, como Pablo dice, ya no vive en nosotros el viejo hombre fue muerto. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y aquí las cosas viejas pasaron. Eh, hay un, hay Amén. un, hay una seguridad y una tranquilidad de que el sacrificio de Cristo fue suficiente y fue aceptado por Dios y que nada nos podrá, como dice Pablo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y eso es maravilloso, que ese, en el fondo, es la seguridad de la salvación. Por ejemplo, cuando está Jesús en la parábola del buen pastor, ¿cierto? Dice, nadie los podrá separar de mi mano. Y después dice, nadie los podrá separar del amor del Padre. Hay una doble separación, un énfasis de que nadie nos puede separar ya de Dios. Tenemos la seguridad de la salvación. O sea, todo gracias a la obra de Cristo en la cruz, a la obra de expiación. Y como decíamos con el hermano Oscar al principio, es una expiación limitada. Y eso es maravilloso. Más aún, yo- suena raro, ¿cierto? Pero yo me siento feliz de que Dios me haya escogido desde antes de la fundación del mundo y que no fuera por mí, que no dependiera de mí. Amén. Así Yo, es. eso a mí me da una tranquilidad absoluta de que voy a conocer a Dios cara a cara. Porque si Él no hubiese escogido y Él no hubiese predestinado y el sacrificio de Cristo no hubiese sido perfecto, yo me despertaría todos los días con mucho temor y me gustaría con mucho temor. Quería, ¿me porté bien o no me porté bien? ¿Soy salvo hoy día? No soy salvo hoy día. Hoy día soy salvo, mañana estoy condenado. Hoy día soy salvo, mañana estoy condenado. Qué terrible, o sea, yo digo, qué terrible vivir en esa inseguridad. Pero gracias a la expiación de Jesucristo, ¿no? Tenemos esa Pastor. seguridad. Dígame. Y sí, igual eso es claro para nosotros los creyentes en Cristo, claro, nos da ese alivio, esa paz. Sin embargo, igual el acusador siempre por cualquier error o cosa que nosotros cometemos a diario y nos tenemos que confesar, nos trata de poder quitar ese o desviar en la condición de justificado por Cristo, me refiero. Entonces Claro. hay como que auto recordarse, oye, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Entonces y es como levantarse, po, es como todos los días levantarse frente a eso, porque tampoco es una licencia, porque también se puede ir para el otro lado. Ujú. Ah, no, da lo mismo para equivocar, o sea, da lo mismo pecar, en lo que sea, tampoco es lo otro. Porque Ese es, tampoco se pierde, ¿eh? Tampoco se pierde no, el hecho de ser hijo de tener un padre celestial, no se pierde por el pecado, tampoco. Que no, entonces como que son varias cositas que se entremezclan, se conjugan de repente y uno sabe que Satanás es astuto en jugar con eso en la mente de uno y hacerlo asociar o dije, oye, pero no, pero mira aquí, hiciste esto, mira, y si Dios después te abandona, etcétera, con acusaciones, etcétera, puro ataque de distinto tipo. Eso. ¿qué? Pero cuando recobramos esa sensación de que Pablo dice en Romanos 8 que nadie nos podrá separar del amor de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo me despierto todos los días tranquilo. Y el día que me despierte, voy a estar mejor todavía, porque voy a estar, cierto, ya ahí gozando, esperando la resurrección. Sé que veremos pronto al Maestro, al Señor Jesucristo. Y realmente es maravilloso cuando nos empieza a analizar todo lo relacionado con lo que significa la expiación de Cristo, al tomar nuestro lugar, al ser nuestro sustituto. Es maravilloso. Quizá hay muchas cosas que hoy día no logramos entender, pero cuando estemos allá el Señor nos va a aclarar todas las dudas. Muchas gracias, hermanos, por sus aportes. No sé si hay alguien más que quiera agregar. Pastor, yo quería agregar algo cortito.
Sí, hermano Que la Oscar. Biblia en este sentido es algo muy lindo que nos enseña en esta acción unitaria de la Trinidad, en cuanto a lo que hemos hablado, ¿Mm? que entre la elección del Padre, la expiación del Hijo y la morada del Espíritu Santo. Amén. Maravilloso, La Trinidad. maravilloso. Sí, exacto. Es una forma muy fácil de entender lo que hace la Trinidad en el plan de la redención del ser humano. Exacto. A mí un pastor una vez me lo enseñó, dijo, es como, para que lo pudiéramos entender, éramos adolescentes, me dijo, es como que alguien compra una casa. El padre escoge la casa, el hijo la compra y el Espíritu Santo la mora. Ah, Y con qué eso, buena. y con eso me quedó muy claro cómo obra la Trinidad en nosotros, tal cual como usted lo dijo. Buenísimo. Gracias, hermano Oscar. Muy bien, pasemos entonces a las 5 y ahora estamos acercando a las 10. ¿Cuál es la declaración de la postura reformada sobre el alcance de la expiación? Y aquí quizás vamos a entrar, estamos casi relacionando todas las preguntas anteriores en relación a la diferenciación, ¿cierto?, entre la expiación limitada y el universalismo que tienen otras ramas, ¿cierto?, de la iglesia cristiana. Entonces, ¿cuál es la declaración de la postura reformada sobre el alcance de la expiación? En el fondo, ¿quiénes son merecedores o a quienes afecta la expiación? Pastor, Hermano César. la postura reformada sostiene que Cristo murió con el propósito de salvar verdadera y ciertamente a los elegidos y solo a los elegidos. Esto implica que su obra expiatoria no fue simplemente una posibilidad de salvación para todos, sino una garantía efectiva de redención para aquellos a quienes se aplican sus beneficios. Por el contrario de lo que piensan nuestros hermanos arminianos. Amén, gracias. ¿Alguien más tiene algo más que agregar? Hermano, todos claros, ¿cierto? ¿Alguna duda? Es lo que hemos estado hablando todo el tiempo sobre la expiación limitada, que nosotros creemos que Jesús solamente murió por los escogidos. Y que eso también forma parte de uno de los 5 puntos del calvinismo. O como decía nuestro hermano Oscar, redención particular también, expiación limitada. Y eso, ¿cierto? Es maravilloso. Eso es lo que nos da la seguridad de la salvación. ¿Alguna duda? Entonces, esto se contrapone Pastor, a lo que es la salvación universal. ¿Cuál es la salvación pastor, universal? Dígame, hermano Giovanni. yo tengo una duda, tengo una duda. Bueno, con respecto al estudio, ¿cierto? Hay una parte donde dice, el pastor dice los calvinistas universalistas. Dice, Sí, es raro. procuraban mediar entre la postura reformada y los arminianos. Ahora, mi pregunta, pastor, usted, porque ahora ha habido una controversia en tendencia de habilidad sobre la libre oferta del Evangelio. Ujú. La libre oferta del Evangelio, ¿usted lo considera una postura reformada, entendiendo que la oferta del Evangelio es la que dice que Dios ofrece a todos, digamos a todos, llama al arrepentimiento, o sea, lo invita con un deseo, y ojo, aquí pongo un deseo sincero a que todos sean salvos, pero que es efectivo solamente a los elegidos? ¿Lo considera la libre oferta del Evangelio No, bueno? o sea, si lo miramos desde O, un punto de o- vista, si lo miramos, creo, desde un punto de vista de cumplir el mandato de Dios de ir a predicar el evangelio a toda criatura, claro, le estamos predicando el evangelio a toda criatura, pero nosotros claro, no sabemos cuáles de todos esos que escucharon el mensaje son los escogidos del Señor. Aquí no es una claro, oferta que ya vengan todos los que quieran, el que quiere no venga, porque ahí caemos dentro del arminianismo, eh, que se contrapone a la gracia irresistible o al llamado del Señor Jesucristo. claro, Porque en el fondo entramos a lo que es el libre albedrío, donde el ser humano tiene la capacidad de poder decidir si acepta o no acepta esta forma, esta oferta, este ofertazo. claro, Vengan aquí y sean salvos todos los términos de la tierra, como dice, no. El Señor siempre habla de la elección del Señor Jesucristo. Y si nosotros vamos a la historia de la Biblia, el Señor siempre ha escogido y siempre ha escogido unos para salvación, otros para condenación. Vemos
por ejemplo, A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. aborrecí. Pero lo vemos, por ejemplo, en el caso de Noé. Solamente escogió a Noé para ser salvo. Y esos, los 8 que entraron en el arca. Después lo vemos, como usted dice, escogió a Abraham. ¿Por qué escogió a Abraham? Y no escogió a otro. Después escogió, ¿cierto?, a Jacob y aborreció a Esaú. Después escogió al pueblo de Israel. Entonces siempre el Señor ha estado escogiendo y ofreciendo una salvación limitada. Porque si fuera universal, como dice nuestro hermano Giovanni, el Señor Jesucristo desde el inicio de los tiempos estaría ofreciendo esto. Se lo hubiese ofrecido a Caín cuando mató a Abel. Se lo hubiese ofrecido a cuántos otros. Pero no, porque el Señor dice, siempre ha hablado de un pueblo escogido por el Señor. Entonces, cuando estamos hablando de este universalismo, no estamos hablando de alguien que tenga que exista un ser humano que tenga la capacidad de poder rechazar el llamado de Dios. Porque si estamos hablando de que ya te dan la oferta y dicen, no, yo lo rechazo porque no lo quiero, y ¿qué es mi criterio? Si estoy diciendo que yo tengo, no sé cómo decirlo que no sea tan feo, soy más poderoso que Dios, soy más inteligente que Dios. O sea, yo desobedecí a Dios no, pues, no se puede. No, 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 no. Pastor, O sea, pastor, Sí, hermano en- Oscar y después Giovanni. No, era David. Era, David, era ya. el hermano David. Disculpe, hermano David, ya. sí, en ese sentido, es como dificultoso cuando uno presenta el evangelio a alguna persona, de alguna manera. Uno obviamente no va a explicar esto así, No, pero es como el razonamiento humano me lleva a decir, chuta, si Dios mandó a Cristo por el mundo, uno está pensando inmediatamente en la mirada, me refiero estándar, es como para todos. claro, Y decir, después en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su, para que todo aquel que en él cree, entonces yo podría estar en este escenario, ya, comparto el evangelio a esta persona y esta persona ya me dice, ya, quiero creer. Y ahí yo tengo que poner un parar y decir, chuta, mira, no va a depender mucho de ti que tú quieras, tú puedes orar y todo. Entonces ahí, ¿cómo uno podría hacer ese nexo en ese sentido? O sea, digo yo, porque lo encuentro dificultoso para un nuevo, para, no sé, para cuando uno va a predicar y se encuentra con esa inquietud, chuta, que no son todos un pueblo escogido, claro. no depende solo que ore o que le pase la Biblia o que lo invite a la iglesia, al final no va a ir, finalmente. Claro, pero muchas veces nosotros ponemos en las palabras que nosotros hacemos y pensamos, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Y se nos olvida que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Y debemos de confiar en que el Espíritu Santo le va a dar la capacidad, el discernimiento de poder entender y comprender el mensaje de Dios y la predicación de su palabra. No tenemos que caer en el extremo de adecuar la predicación de la palabra de Dios para que el hermano entienda o no se ofenda o comprenda. El Señor nos dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el Evangelio, ¿en qué se explica? En hablar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo y cuál es nuestra condición después de Cristo? Ahora, estos temas doctrinales se tienen que ir hablando poco a poco. Recuerda que Pablo dice que usted le estoy dando a beber leche cuando deberían estar comiendo un plato de poroto granado. Tiene que ver con la moderación espiritual. Como usted dice, es medio complejo a veces hablarle a un hermano nuevo, por ejemplo, de la doble predestinación. A mí me ha tocado muchos casos de personas que se han convertido al Evangelio, pero a los pocos tiempos fallece otra persona muy cercana a ella y dice, pero pastor, ¿por qué esa persona se va al infierno? ¿Y cómo le explicáis eso a un nuevo que el Señor le escogió para irse al infierno y a ti te escogió para salvación? Hace cuestionar. Pero hay que confiar en que el Señor hace la obra y hay que hablar lo que la palabra del Señor nos dice. No podemos acomodar la doctrina, las enseñanzas en razón del que nos está explicando. Pero sí tenemos que tener el tino y el criterio para poder hablar las cosas con tanta simpleza que el Evangelio puede ser escuchado y entendido como un niño. Por eso el Señor Jesucristo dice, debemos ser como niños a recibir el Evangelio, a no cuestionarlo, a aceptarlo.
Y hay muchas cosas que nosotros a veces no vamos a comprender, pero las aceptamos por fe, porque el encargado de hacernos crecer y comprender es el Espíritu Santo. Amén. 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 Hermano Giovanni, creo que era. Yo. Hermano Oscar. Lo que ¿No? pasa es Que que iba a hablar después. la elección, siguiendo hablando de la elección divina, bueno, las elecciones humanas son condicionales, pero por Claro, sorprendente que parezca, la elección divina siempre es una elección incondicional. Dios nunca basa su selección en lo que el hombre piensa, dice o es. De hecho, no sabemos en qué basa Dios su selección, porque al amarnos a nosotros, como decía usted, es un privilegio, pura gracia, porque le plujo salvarnos. Entonces, no es que haya visto algo bueno en mí, en usted, o en nosotros, sino que Él le plujo, por gracia, y por puro afecto de su voluntad, salvarnos y escogernos. Eso, exactamente. elección Entonces, incondicional. eh, en el fondo, como decía nuestro hermano Giovanni, quizás el amor de Dios es universal, o sea, como le decía en un principio, el amor de Dios no es limitado, puede alcanzar, ¿cierto? Y es suficiente para todo el mundo. Pero la obra expiatoria es solamente para los escogidos, solamente para los escogidos. Es una doctrina que a veces suena dura, controversial, y nos preguntan, ¿solo se salvarán los escogidos? ¿Cuál es la respuesta? Sí, solo los escogidos. Eh, pero sí debemos entender que el sacrificio de Cristo es suficiente para pagar por el pecado de todo el mundo. Pero es efectivo en aquellos en los cuales el Señor ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Lo dice Pablo, lo dice Pedro, y lo dice el propio Señor Jesucristo. ¿Más claro con este tema? Sí, Pastor, porque hermano Giovanni. con lo mismo que le decía, no sé si esos aquellos calvinistas, no sé si son amiraldianos, de ellos salieron que es la voluntad decretiva o la voluntad perceptiva, No te entendí sí, mucho. porque hay dos voluntades, ¿cierto? Hay dos voluntades que son la voluntad decretiva y la voluntad perceptiva. Y dentro de esa voluntad perceptiva está ese deseo del Señor de, de salvar a los pecadores, el deseo. Pero en la voluntad decretiva está que obviamente el Señor tiene desde la fundación del mundo ha decretado a sus escogidos, obviamente, salvarlos. Pero en Claro, su voluntad perceptiva está el deseo solamente de querer salvar claro. a los pecadores. Pero nosotros somos más apegados a la voluntad decretiva, porque Dios Claro, ha determinado, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo, se puede decir, ha decretado quiénes son los que van a ser salvos. Eso claro. Sí. es un Dios sabio, es un Dios perfecto, y Él sabe lo que no son los escogidos. Entonces, esa Pastor, voluntad perceptiva. Sí, ¿quién está hablando, Lo que hermano? pasa es que, en lo que complementarlo para el hermano Giovanni, lo que pasa es que Dios, al elegir o hacer esa elección incondicional, también elige, es decir, a nosotros en este caso es para ir al cielo, pero también a otros pasa por alto y estos irán al infierno. Es decir, también existe la elección hacia el otro, hacia la otra cara de la moneda, digamos. Claro, estoy buscando un pasaje en Pedro, no me acuerdo si primera de Pedro, capítulo 2. Dice en primera Pedro, capítulo 2, dice del 4 en adelante. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, haciendo relación al Señor Jesucristo. Vosotros también como piedras vivas, hablando de los que somos escogidos, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él, o sea, Jesucristo es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Y miren lo que dice, a lo cual fueron también destinados.
Exacto, exacto. 2:8. Y de ahí Destinados. viene la contraparte de eso que dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación Nación santa, santa. pueblo adquirido Pueblo por Dios, adquirido para por que Dios. anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, aquí Pedro, pero está hablando claramente de la doble predestinación. Ellos fueron destinados a que tropezaran con Cristo, en Cristo, que no creyeran, que se confundieran, que buscaran una serie de artilugios, testimonios y excusas para poder decir, ¿por qué no creo en Cristo? ¿Por qué desechó Cristo? No, están siendo destinados. Sus mentes, sus corazones están entenebrecidas porque están bajo el dominio de Satanás. Pero nosotros, los que hemos creído en Él, en vez de que sea piedra de tropiezo, es la roca de salvación. No sé si ahí quedan un poco más claros con ese versículo. Sí, pastor. Gracias, hermano Giovanni. ¿Algo más? Ya. Nos vamos a la última pregunta de la noche. ¿En qué resultará finalmente la obra expiatoria de Cristo? Pastor, Hermana Aida, la obra expiatoria de Cristo también resultará en un nuevo cielo, una nueva tierra, en donde habitará la justicia, un lugar adecuado para la nueva y glorificada humanidad, y en la libertad gloriosa en la que también participará la creación inferior, in- inferior pues. Romanos 8, del 19 al 22. amén. Ah, pues. Gracias, hermana Aida. Muy buena respuesta. Entonces, en términos simples, ¿en qué resulta la obra expiatoria de Cristo? En un nuevo cielo y una nueva tierra. En que gozaremos de Él eternamente, en una nueva creación. En una nueva tierra Es lo que, glorificada. claro. Por ejemplo, yo me estaba recordando lo que dice el libro de Apocalipsis en capítulo 20, donde dice que cierto día el gran juicio el trono blanco, y dice que delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, o sea, se acaba una nueva. Y después dice, y los muertos, los grandes y los pequeños ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras, ¿cierto? Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego eterno. Y después en el capítulo 21 viene la parte que a mí más me gusta, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, ¿cierto? Y es maravilloso. Y ahí viene la inscripción de todos. Entonces, nosotros debemos tener tranquilidad de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Algo más que agregar? Entonces, recordemos lo que dice Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a la árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bueno, entonces, la obra expiatoria, resumiendo así muy simple, es que los únicos beneficiados somos nosotros los que hemos sido escogidos por el Señor. Por eso el Espíritu Santo nos dio la capacidad de entender y comprender la Sagrada Escritura. Como dice Efesios 1:6, estando confiado en esto, que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, la va a perfeccionar, de tal manera que cuando Cristo venga estemos preparados para ir a reinar y morar eternamente con nuestro Señor y con nuestro Dios. Y ese camino lo va a guiar el Espíritu Santo.